Vamos a seguir con más ejemplos. Ejemplo número 13. Si nosotros tenemos la siguiente función, f de x igual al logaritmo natural de x, y queremos calcular su derivada, nosotros sabemos que esto es una derivada por tabla. ¿Por qué? Porque el argumento es x. Entonces, vos decís f' de x es igual a 1 sobre x, porque esto es una derivada por tabla. Acá lo tenemos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Sé que terminó el ejercicio porque no aparece el símbolo prima. Ejemplo número 14. En cambio, si nosotros tenemos la siguiente función, f de x es igual logaritmo natural de x, pero ahora el argumento es seno de x. Imposible pensar que esto es una derivada por tabla, imposible, porque el argumento no es x. Cuando el argumento sea una expresión distinta a x, es cadena. Pero quiero descartar regla de la suma, de la resta, del producto del cociente. Bueno, fuera del logaritmo natural no existe alguna operación. Entonces, sí o sí, esto es cadena. Fórmula número 6. F' es igual. La fórmula número 6 es igual a derivada de u sobre u. ¿Qué significa esto? Todo esto es igual a la derivada del argumento. Recuerden que ahora el argumento es seno de x. Derivada del argumento dividido por el argumento. Ahora, arriba, fíjate que nos quedó una derivada por tabla. Arriba no vas a utilizar suma, resta, producto y cociente. Arriba quedó tabla, ¿sí? Entonces, la derivada de seno de x es coseno de x. Y nos quedó coseno de x dividido por el seno de x. Ahí tenemos la derivada de esa función. Quiero resaltar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, sé que lo expliqué, pero lo quiero volver a repetir, ¿sí? Ahora a modo de ejercicio, no confunda. Basta con que ustedes tengan un menos adelante de la x, deja de ser tabla, se convierte en cadena. Entonces, acá vamos a calcular su derivada. F' es igual. Esto es igual a la derivada del argumento dividido por el argumento. Es la misma fórmula que he utilizado acá. Esto es igual. La derivada de menos x, esta es una derivada por tabla. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta derivada? Menos 1. Si les queda duda, revisen su derivada por tabla. Si no me equivoco, es la fórmula número 11 que yo les he dado. Porque la constante acá es menos 1. Ahora, simplificas. Pero no entendí el 14. No entendí cómo llegaste a coseno de x, seno de x. Sí. Acá arriba utilicé la derivada por tabla. Acá. La derivada de seno de x es coseno de x. Por esa razón. Pero ¿cómo pasaste el logaritmo natural de seno de x a seno de x sobre seno de x? Sí, porque acá utilicé regla de la cadena. Mira, fíjate que todo este es el argumento. Entonces todo esto es u. Este u que está acá. Entonces seguís la regla de la cadena. Derivada de u sobre u. Y todo esto es u. Por eso estoy calculando su derivada. Y al mismo momento lo dividís por u, que es todo esto. ¿Se entiende?
Sí, se entendió. Buenísimo. Bien, continuamos. Ahora, volviendo a este ejercicio, simplificar los negativos y nos queda 1 sobre x. Son iguales, casualidad, ¿sí? Porque acá podríamos tener menos 2x y te cambia la historia, etcétera, ¿sí? ¿Por qué te quedó X abajo, profe, en el denominador? Sí, porque acá estoy utilizando la misma fórmula. A ver, esto es u, entonces tenés que derivar u dividido por u. Fíjate que el u es menos x, entonces arriba nos quedó menos 1 porque la derivada de menos x es menos 1, ¿sí? O lo puedes pensar de otra manera, la derivada de x es 1, entonces multiplicado por el menos se convierte en menos 1. Abajo tenés un menos x, entonces cancelar los negativos y te queda 1 sobre x. Básicamente toda esta x surge por la fórmula, ¿sí? Ahora tenemos la fórmula número, perdón, creo que no se ve, fórmula número 6. Ah, está bien, listo, profe. Perfecto. Avanzamos. Me parece un poco rápido, pero es porque en sí no es nuevo, porque vieron la clase anterior, y es a modo de repaso y sacarse todas las dudas, ¿sí? Porque integrales es muy parecido a derivadas. Bien, consideremos la siguiente función. Ejemplo número 16, f de x es igual a seno de x. Entonces, acá nosotros sabemos que esto es una derivada por tabla, ¿sí? Lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, calcular su derivada y esto es igual. La derivada de seno de x es coseno de x. Bien, acá tenemos su derivada. Bueno, esto es una derivada por tabla, ¿sí? Ahora veamos la diferencia. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos la siguiente función? ¿Sí? Veamos. F de x es igual seno de la raíz cuadrada de x. Entonces, fíjate que ahora el argumento no es x, entonces descartas tabla, ¿sí? Porque tabla es únicamente cuando el argumento es x en el seno. Entonces, acá también descartas suma, resta, producto y cociente, porque fuera del seno no existe ninguna de esas operaciones. Cadena. Veamos qué nos dice cadena con respecto a seno y coseno. Acá lo tenemos, fórmula número 7, ¿sí? La derivada de seno de u es coseno de u por derivada de u. U es el argumento. Ahora u va a ser todo esto que está acá. Todo esto es u, ¿sí? Entonces, f' es igual coseno de u, es decir, coseno de la raíz cuadrada de x multiplicado por la derivada de u, por la derivada de la raíz cuadrada de x. Estoy siguiendo esta fórmula. Calculás f', esto es igual coseno de raíz cuadrada de x por la derivada de la raíz cuadrada de x. Bueno, esto es una derivada por tabla. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿sí? La derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Conforme ustedes hagan o practiquen más ejercicios, se les va quedando las derivadas por tabla. Por ahí quizás las derivadas por regla de cadena no, pero las derivadas por tabla se les va a quedar, ¿sí? Yo igual lo sé de memoria, pero siempre lo muestro para que todos lo puedan visualizar. Bien. Entonces tenemos resuelto el ejercicio. Ahora consideremos otra función.
Ejemplo número 18. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos la siguiente función? F de x es igual a coseno de x. Vamos a calcular su derivada. Y recordemos, la derivada de coseno de x, esto es una derivada por tabla, porque el argumento es x. Cuando vos tengas seno, seno o coseno y el argumento es x, es tabla. Y si el argumento es distinto a x, cadena. Conclusión. Entonces, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si querés, puedes encerrarlo entre paréntesis. Y si no, no pasa nada. Ejemplo número 19. Veamos, vamos a considerar ahora nosotros la función coseno, ¿sí? Pero que el argumento no sea x, que sea distinto a x. Ejemplo 19. Podríamos considerar a la siguiente función, f de x es igual coseno de logaritmo natural de x al cuadrado. Mira este ejercicio. A simple vista no es tabla, porque el argumento no es x. Esto es cadena. ¿Quién es u? U es toda esta expresión que está acá. Todo esto que está acá es u. Para mí esto es u. Entonces seguís la fórmula. Esto es igual a menos f' es igual menos el seno del argumento. Seno, el argumento siempre es el mismo. Recuerden que el argumento no cambia. Y todo esto multiplicado por la derivada del argumento. Recuerden que todo esto que estoy resaltando de rojo es u. ¿Sí? Entonces, f' de x es igual a menos el seno. Todo esto lo escribís igual porque no tiene el símbolo prima. Ahora, acá nos aparece el símbolo prima. Fíjate que dentro de este paréntesis vas a utilizar la derivada, otra derivada por cadena. ¿Sí? Es otra cadena. Acá fue una cadena con coseno, acá una cadena con logaritmo natural. Entonces utilizar la fórmula número 6. Derivada del argumento sobre el argumento. Acá el argumento lo voy a resaltar de color negro. El argumento es x al cuadrado. Entonces esto es la derivada del argumento dividido por el argumento. F' de x es igual menos seno de logaritmo natural de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Fíjate que esto es una derivada por tabla. ¿Se dan cuenta? Por más que hemos utilizado 2 veces cadena, al final siempre, en algún momento voy a utilizar tabla. En algún momento. Por ejemplo, en este ejercicio nunca he utilizado o nunca voy a utilizar acá regla de suma, resta, producto y cociente. Eso puede pasar. Pero lo que nunca va a faltar es una tabla. Entonces ahora calculas esta derivada, 2x sobre x al cuadrado. Y esto le sirve a usted a modo de conclusión. Por ejemplo, si vos consideras un ejercicio, una función cualquiera, ¿sí? Pero una función un poco compleja y quieres calcular su derivada y vos te das cuenta que nunca has utilizado una derivada por tabla, es porque no está bien el ejercicio, no está bien resuelto. O sea, siempre vas a utilizar en algún momento una derivada por tabla. Entonces, acá nos queda la derivada de x al cuadrado, es 2x dividido por x al cuadrado. Acá lo que podés hacer es simplificar una x. Y nos queda lo siguiente. F' es igual menos el seno del logaritmo natural de x al cuadrado por 2 sobre x. Listo. Ahora, este 2x lo puedes ubicar adelante también, no hay problema. Y depende cómo te aparecen las alternativas. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Si tienen alguna consulta, pueden El activar. X, la X de abajo del 2, esa no está
¿No la simplificaste? Sí. Por ejemplo, arriba tenemos una X, solamente una X, y abajo tenemos un X al cuadrado. Entonces, al momento de simplificar, la X que está arriba desaparece porque solamente te quedó una X arriba. Y abajo, como tenés dos X y eliminaste una sola X, te queda una X. Ah, ¿Sí? ok. Gracias. No, de nada. También lo puedes pensar de la otra manera. Una X arriba y abajo tenés dos X. Así. Lo puedes pensar de esa manera. Simplifican la X y de esa manera puedes observar que abajo nos queda una X. Tenemos una consulta por el chat. Vamos a revisar. Profe, ¿podría mostrar la hoja del ejercicio 18, por favor? Sí, un segundo. Igual el ejercicio 18 es muy pequeño. Ahí está. No, de nada. Bien, entonces, hasta acá terminó el repaso, ¿sí? De la clase anterior que vieron con Vivi, ¿sí? Bien, por ahí quizás con Vivi hicieron ejercicios utilizando regla de la suma, de la resta, producto y cociente. Bueno, creo que con esto espero haber aclarado sus dudas, ¿sí? Y no confundirlo más. También aprovechen las clases de apoyo que dan el Centro Estudiantes. También aprovechen, ahí tiene más ejercicios o pueden ver otra forma de cómo resolverlo. Pero con eso no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, lo nuevo. Entre comillas, nuevo, porque no hay nada nuevo, ¿sí? Lo que vamos a aprender ahora es calcular la ecuación de la recta tangente. Y para ello, nosotros vamos a utilizar las derivadas y funciones lineales. Tenemos que recordar que en una función lineal, para poder encontrar la ordenada al origen, nosotros necesitamos un punto. Probablemente el 99% de ustedes o de los alumnos que están presentes se olvidaron, ¿sí? Pero lo vamos a recordar. Como le voy a repetir, no hay nada nuevo en sí, porque vamos a utilizar derivadas y vamos a utilizar función lineal. Es algo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, comencemos. Para este caso, voy a utilizar algunos ejercicios de la guía, ¿sí? Vamos a la guía número 5. Estamos en la guía número 5. Vamos a resolver el ejercicio, si no me equivoco, es la pregunta número 7, ¿sí? Pregunta número 7. Vamos a resolver el ejercicio E. En la pregunta número 7 nos piden hallar la pendiente, pero vamos a aprovechar y nosotros vamos a encontrar algo completo. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente, porque la pendiente es parte de la recta tangente. Vamos a encontrar todo, ¿sí? En los exámenes puede aparecer les puede aparecer la consigna como les aparece en el ejercicio número 7 de la guía 5 o como el ejercicio número 9. Y voy a tomar a modo de ejemplo los ejercicios de la pregunta 7, pero con la consigna de la pregunta 9, porque en la consigna de la 7 únicamente me pide hallar la pendiente. En cambio, en la consigna de la pregunta 9 me pide hallar la ecuación de la recta tangente, es decir, encontrar la pendiente y encontrar la ordenada al origen. Entonces vamos a lo que tiene más, o sea, a lo que es más completo, ¿sí? Bien, en el ejercicio número 7 nos dan una función f de x es igual 5 medios por x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 5. Y nos dan un punto de abscisa. Bien. Veamos qué ocurre en este ejercicio. Nosotros tenemos una función y queremos hallar la ecuación de la recta tangente. Recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Pero ahora no me conformo con la pendiente. Deseo conocer la ecuación de la recta tangente. Es decir, quiero conocer cuál es esa recta que corta a la función en este punto.
Otra cosa que ustedes tienen que tener claro es, para la consigna número 7 y número 9, siempre se les tiene que dar una axisa, ¿sí? Si en el examen yo te pido hallar la pendiente o te pido hallar la ecuación de la recta tangente, siempre tengo que darte un valor de axisa. Siempre. Si no te doy un valor de axisa, el ejercicio no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la función tiene infinitos puntos y por cada punto pasa una recta tangente. Entonces, si yo no te especifico sobre qué punto deseo que encuentres esa recta tangente, entonces es una historia sin fin, porque tendrías que calcular la recta tangente de todos los puntos de una función. ¿Y cuántos puntos tiene una función? Infinitos puntos. No tiene sentido, ¿sí? Por esa razón, siempre se les tiene que dar un punto de axisa. En los ejercicios anteriores no se les da un punto de axisa porque únicamente estamos calculando f', la derivada. Únicamente f'. Ahora, les voy a mencionar algo que probablemente ustedes ya le encuentren más sentido, porque algunos que vieron el video que yo les pasé sobre la parte teórica, si no lo vieron, sería bueno que lo vean, ¿sí? Igual no va a aparecer preguntas teóricas en el examen, pero sería bueno que lo vean para que lo entiendan, ¿sí? Eh, Alguno dirá, Isaías, si la derivada es la pendiente, ¿por qué siempre cuando calculo la derivada de una función, al final me queda f' y me queda otra función? Por ejemplo, en los ejercicios anteriores, ¿sí? Esta es la derivada de esta función. Y nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es un valor numérico. Entonces, algunos dirán, no le encuentro sentido. O sea, sé derivar, perfecto, ya, aprendí a derivar, bien. Pero no le encuentro sentido porque tengo otra función. Yo tengo entendido que la derivada es la pendiente y la pendiente es un valor numérico. Ahora es donde lo vas a visualizar como valor numérico. O sea, como que nosotros te damos, digamos, el tema, pero a pocos, para que vos vayas entendiendo, porque si te explicamos todo en una sola clase, no vas a entender. ¿Sí? Bien, ahora, entonces nosotros queremos encontrar la ecuación de esa recta tangente. Es decir, vamos a encontrar lo siguiente. Y es igual mx más b. Esto es lo que vamos a encontrar nosotros ahora. ¿Sí? Si queremos encontrar la ecuación de la recta tangente, es porque queremos encontrar esta ecuación. Esto es una función lineal, es algo que nosotros vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Entonces, tenés que calcular m y tenés que calcular b. Primero vamos a calcular m. ¿Quién es m? M es la derivada. ¿Por qué? Porque m es la pendiente. Entonces, calcular la derivada de esta función. Fíjate que en esta función, obviamente, no vas a utilizar derivadas por tabla desde un inicio, ¿no? Acá nada que ver con derivada por tabla. Segundo pensó en utilizar derivada por tabla, bueno, prácticamente está perdido en ese tema, ¿sí? Ahora, cadena no es. Algunos dirán, pero Isaías, acá el logaritmo natural perdón, el argumento del logaritmo natural es distinto a x, cadena. Sí, pero fíjate que acá predomina una operación. ¿Cuál es la operación? La suma. Acá no tenés un monomio, ¿sí? Acá tenés un binomio, o sea, ya tenés una suma. Entonces acá utilizás la regla de la suma. Esto es igual a la derivada del primero. Vamos a hacerlo paso por paso. La derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de 5 medios por x, esto es una derivada por tabla. Fórmula número 11, si no me equivoco, el que yo les pasé. K por x, la derivada de k por x es k. Es decir, la derivada de una constante por x siempre va a ser la constante. Es una derivada por tabla. F' es igual 5 medios. Ahora, más, fíjate que acá vas a utilizar la regla de la cadena, porque el argumento es distinto a x, el argumento es raíz cuadrada de x. Entonces, toda esta expresión que está acá es u. ¿Sí? Entonces, esto es igual a derivada de u, entonces esto es igual a la derivada de la raíz cuadrada de x menos 5. Por eso escribo el símbolo prima indicando que voy a calcular su derivada.
Todo esto dividido por la raíz de x menos 5. Continuamos. Esto es igual 5 medios más. Ahora acá nosotros nuevamente vamos a utilizar otra regla de la cadena. Sí o sí es cadena, porque la cantidad subradical es distinto a x, es x menos 5. No podés pensar en utilizar regla de la resta, nada que ver, porque la función es raíz cuadrada, ¿sí? Esto es distinto a lo que tenemos arriba. Entonces acá utilizas regla de la cadena. Es la fórmula número 2 que tenemos acá, porque el índice es 2. Derivada de la cantidad subradical dividido por 2 por la raíz de u. Es decir, 2 multiplicado por toda la raíz. Entonces vamos a seguir esa fórmula. Esto es igual a la derivada de la cantidad subradical dividido por 2 por la raíz de x menos 5. Y todo esto está dividido por la raíz cuadrada de x menos 5. Bien, espero se esté comprendiendo hasta acá. Únicamente estoy derivando, ¿sí? Pero acá empezamos con regla de la suma. Luego hemos utilizado cadena y otra cadena, y acá vamos a utilizar regla de la resta. Observen que no existe un orden. Siempre depende de cómo nos va quedando el ejercicio. 5 medios más, ahora, la derivada de x menos 5, acá lo voy a hacer directo, ¿sí? Acá arriba te queda 1. 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de x menos 5. Todo esto dividido por raíz cuadrada de x menos 5. Bien. Dejo esta hoja un segundo por si alguno no termina de copiar. Sacarle mejor una captura porque vamos a avanzar. Bien. Entonces, observemos esta expresión. No existe una fracción con 3 términos, ¿sí? Recuerden eso. No existe una fracción con 3 términos. Entonces, acá tenés que utilizar la técnica de la oreja. Todo este número lo vas a dividir por 1. Recuerde que cualquier número dividido por 1 no se afecta, ¿sí? Te queda el mismo número. Entonces, ahora vamos a dibujar una oreja. La oreja nos va a indicar qué números tengo que multiplicar, ¿sí? Esto es f' igual 5 medios más 1 por 1, 1. Dividido por 2 raíz cuadrada de x menos 5 multiplicado por raíz cuadrada de x menos 5. Bien, nos queda todo esto. Ahora, nosotros vamos a hacer uso de una propiedad que es la siguiente. Si vos tenés raíz cuadrada de a y lo multiplicás por otra raíz cuadrada de a, esto es a. ¿Qué nos dice básicamente esta fórmula? Si vos tenés el producto de dos raíces, si los índices son iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá el índice es 2 y acá es 2. Y la cantidad subradical, es decir, lo que está dentro de la raíz, son iguales, ¿sí? Entonces todo esto va a ser igual a la cantidad subradical. Es decir, por un lado los índices iguales y por otro lado las cantidades subradicales también tienen que ser iguales. Entonces, si ocurre eso, todo este producto es igual a la cantidad subradical. O sea, eliminamos la raíz. Exacto. F' es igual 5 medios más 1 dividido 2 por x menos 5. Y tenemos resuelto el ejercicio. Bueno, parcialmente lo tenemos resuelto, ¿sí? Observen que hasta acá no he utilizado un tema nuevo, ¿sí? Estamos derivando. Por ahí quizás
No son tan cancheros en el tema por ahora, ¿sí? Pero con la práctica van a ir mejorando, pero no es algo nuevo. Hemos derivado únicamente la función. Ahora, hasta acá estamos acostumbrados a llegar, ¿sí? Ahora, como nos dan un punto de abscisa, es decir, x sub 0 igual a 6, y nosotros queremos hallar la ecuación de la recta tangente, recuerda que esto siempre va a aparecer en la consigna. Es decir, no siempre va a ser 6, puede ser un 5, un 0, un medio, qué sé yo, etc. Entonces, ahora, reemplazás este número en la derivada. Cuando vos reemplazás este número que les aparece en la consigna en la derivada, estás encontrando la pendiente. Es decir, todo esto se convierte en m. Acordate que m es la pendiente de la recta tangente, y esto es igual 5 medios más 1 dividido 2 cuando x vale 6. Entonces, la pendiente es igual 5 medios más 6 menos 5 es 1 por 2, 2. 5 medios más 2. ¿Cuánto nos resulta 5 medios más 2? Nos va a resultar 3. Ahora sí, hemos encontrado. Ahora recién la mayoría digamos, va a encontrar el sentido. Digo la mayoría porque probablemente, bueno, yo sé que no todos vieron el video de la parte teórica, ¿sí? Bien, entonces ahora sí tiene sentido, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Por ejemplo, en el ejercicio 7 de la guía, que es el número que estoy resolviendo ahora, es únicamente llegar hasta acá, porque te pide la pendiente. Pero queremos algo más completo, queremos la recta tangente, como les pide en el ejercicio número 9, si no me equivoco. Entonces ahora vamos a encontrar la recta tangente. Por el momento sabemos que la pendiente es 3, entonces la recta tangente tiene la siguiente ecuación. 3x más b. Porque nosotros sabemos que lo que estamos buscando es esta ecuación. M ya lo puedes reemplazar porque ya lo calculaste, es 3, ¿sí? Ahora, nos olvidamos de la derivada, listo. Ahora nos concentramos en el tema de funciones lineales. Si querés calcular la ordenada al origen, en este caso es b, necesitas como mínimo un punto. ¿Y cómo encontrás ese punto? Porque en la guía únicamente nos dan el valor de abscisa, no nos dan el punto completo. Es decir, siempre, bueno, no siempre, porque en algunos casos te vamos a dar todo completo, pero en la mayoría de casos únicamente te vamos a dar el valor de x y vos tenés que encontrar el valor de y, es decir, el punto completo. Entonces, vos tenés que decir, si seleccionamos este punto o este valor de abscisa y lo reemplazamos en la función original, ¿sí? Ojo, tiene que ser la función original. Obviamente no va a ser la derivada porque no tiene sentido, porque la derivada es para calcular m. Entonces, si lo reemplazas en la función original, vamos a encontrar el punto. Esto es lo que nosotros hemos hecho en funciones lineales. 5 medio por 6 más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 6 menos 5. Bien, ahora es únicamente calcular. F de 6 es igual 5 medio por 6, 15, si no me equivoco, más logaritmo natural. 6 menos 5 es 1. La raíz cuadrada de 1 vale 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Esto vale 0. Entonces nos queda 15. ¿Cuál es el punto? Inventas cualquier letra, ¿sí? Yo voy a inventar el punto P. Vos podés escribir punto A, B, C, etc. El punto P, donde sus componentes son el 6 y el 15. Bien. Acordate que X es la primera componente y F paréntesis 6 va a ser la segunda componente, siempre. Entonces, ahora utilizas este punto que está acá. Vamos a utilizar el punto. ¿De qué forma? Veamos.
Recordemos que y es la segunda componente, entonces 15 es igual a todo esto cuando x toma el valor de 6. 3 por 6 más b. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es x y esto es y siempre. Entonces lo reemplazas en la recta tangente. 15 es igual a 18 más b. El 18 lo pasas a restar. 15 menos 18, menos 3, si no me equivoco. Si observan algún error de cálculo, me avisan, ¿sí? Porque a veces me confundo en errores de cálculo. Entonces, b es igual a menos 3. Reemplazás acá, en esta ecuación, decís, por lo tanto, la recta tangente es 3x menos 3. Como ustedes pueden observar, no hemos hecho algo nuevo, ¿sí? Esto es algo que hicimos O en la sea, primera parte, profe, ¿sí? si solo me pide que saque la pendiente, no hace falta que saque el punto de i y que, bueno, haga todo lo que hicimos hasta recién. Solamente con que haga la derivada y después ponga el punto en la x, ya está, tengo la pendiente y ya está. Exacto, sí. Gracias. No, de nada. Me alegra que se esté comprendiendo. Si tienen alguna otra duda, pueden activar su micrófono. Bueno, me parece que no hay más consultas, entonces cortamos y envío el último enlace de Zoom.